Cordial saludo para todos. Bienvenidos ya a nuestro tercer módulo. En este momento nos encontramos ya a la mitad de nuestro programa de formación en herramientas prácticas para la implementación, monitoreo y el mejoramiento del programa de seguridad del paciente. El día de hoy vamos a enfocarnos en la medición, el análisis y el reporte del evento adverso. La sesión va a estar manejada en 4 ejes primordiales. El primero de ellos, las generalidades o una homologación de conceptos alrededor de los eventos adversos. El manejo o la implementación del protocolo de Londres, los programas de vigilancia como herramientas de monitoreo de los eventos adversos y los indicadores para una debida gestión de los mismos. Cuando hablamos de eventos adversos, primordialmente tenemos que remontarnos al año 1999, cuando se hace el despliegue de los resultados de este informe de errores humanos, el cual fue desarrollado en el Instituto de Medicina de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. ¿Por qué es tan importante este reporte? Porque nace ahí más o menos como la cultura de seguridad del paciente y este concepto de eventos adversos, aunque en ese momento no se llamarían como tal eventos adversos, sino errores en la atención médica. Y es porque este reporte mostró que solamente en Estados Unidos alrededor de 100.000 pacientes morían cada año, no como producto de sus enfermedades, sino como producto de esas fallas en la atención brindada por los profesionales de la salud. Es importante aclarar que en cualquier escenario clínico donde haya un paciente se pueden presentar estos eventos adversos. Es decir, que ellos son un indicador significativo del resultado final de la atención y nos muestran como ninguna otra actividad cuál es la calidad de la atención en una institución de salud. Es decir, que aquí ya empezamos a ver que no hablamos de la persona, sino hablamos de los procesos y de las instituciones. Son muchas las acciones que se han llevado a cabo en diferentes países alrededor del mundo para afrontar este problema, que finalmente es un problema social, asegurar la atención adecuada de los pacientes. Por esto que Colombia no fue ajena a esta situación, y en el 2008 el Ministerio de Salud, con el objetivo primordial de prevenir la ocurrencia de situaciones que afectaran la seguridad del paciente y previendo poder eliminar la ocurrencia de eventos adversos, impulsó la política de seguridad del paciente y una guía de técnica de buenas prácticas en seguridad que fue lanzada en el 2009. Todo esto antecedido por las diferentes manifestaciones o actividades que promulgó la Organización Mundial de la Salud en el 2004, cuando creó la antigua Alianza Mundial por la Seguridad de los Pacientes, lo que conocemos hoy día como el Programa de Seguridad del Paciente de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ya un poquito como retomando lo que en las 2 sesiones anteriores hemos visto, partimos que el marco para hablar de eventos adversos se basa desde esa política de seguridad del paciente impulsada en el 2008 por el Ministerio, que nos dio esas guías técnicas de buenas prácticas en el 2009. ¿Y qué tienen incluidas estas guías técnicas? Los paquetes instruccionales, como ustedes ya lo vieron en la sesión anterior. En este módulo nos vamos a concentrar primordialmente, ustedes se dieron cuenta que hay una clasificación para estos paquetes institucionales según las actividades, los procesos o los profesionales. El día de hoy nos vamos a centrar primordialmente en los lineamientos que tiene el paquete instruccional sobre seguridad del paciente y atención segura, donde encontramos los lineamientos para qué actividades se deben seguir, como una búsqueda activa de eventos adversos, cómo enfocar la implementación de un sistema de reporte de eventos adversos en la institución, las metodologías de investigación de estos eventos, también las metodologías de análisis y cómo se pueden diseñar e implementar acciones o planes de mejoramiento ceñidos primordialmente a que no se vuelvan a repetir los eventos, nada punitivo, simplemente prevención. Y el segundo paquete, ya muy específico, que es el paquete instruccional sobre evaluación de la frecuencia de eventos adversos
y monitoreo de aspectos claves relacionados con la seguridad del paciente. Aquí es donde específicamente vamos a ver los programas de monitoreo que contribuyen a la vigilancia epidemiológica de estos eventos adversos. Entonces, para entrar como en materia, nuestro primer eje, yo les comentaba que es básico que hablemos de una homologación de conceptos, porque alrededor del evento adverso se encuentran también una serie de otras definiciones que a veces juegan como distractores o equivocamente nos van a llevar a tipificar una acción insegura en un contexto que no es. Empezamos por el error. Cuando estamos en una atención en salud, debemos partir de que hay unas directrices para llevar a cabo nuestras actividades y dependiendo de la ejecución de ellas o las omisiones de esas instrucciones, se nos pueden presentar errores, incidentes o eventos adversos. El primero de ellos es un error. ¿Qué es un error en la atención en salud? El error habla de esa acción que es interceptada antes de que se materialice en la atención. Es decir, no tengo todavía el contacto con el paciente, no estoy atendiendo aún a mi usuario, a mi paciente, pero me doy cuenta antes de, por ejemplo, sé que viene un paciente para toma de muestra para química sanguínea y yo me doy cuenta que tomé unos tubos Tapalila. Este es un error, pero yo me doy cuenta cuando voy hacia mi paciente, no cuando ya lo tomé, ¿cierto? Eso es un error. Es un error que ha sido interceptado antes de que se materialice la atención. Es decir, yo antes de llegar donde el paciente a sacarle el tubo Tapalila equivocado, me doy cuenta que necesitaba un tubo amarillo, que necesitaba un tubo amarillo. Eso es un error. Cuando el error ya se materializa, pero no causa daño, es un incidente. Entonces, volvemos a nuestro ejemplo. Estamos con nuestro paciente, le tomé mi tubo Tapalila y al final cuando le voy a decir, bueno señor, que esté muy bien, me doy cuenta que el señor tenía la química sanguínea. Entonces yo alcanzo a decirle al paciente, qué pena, necesito otro tubo. Vuelvo y le hago la venopunción, tomo el tubo amarillo, más de una doble punción, no pasa. Esto es un incidente. ¿Por qué? Hubo un error, fue que le tomé el tubo equivocado, pero esto no le causó daño a mi paciente. Cuando, al contrario, ya causa daño a este resultado, se le denomina evento adverso. Cuando el daño es irreversible, se denomina evento centinela. Es decir, que cuando un evento adverso provoca la muerte o una incapacidad definitiva de un paciente, son los denominados eventos centinela. Hablábamos de ese evento adverso. Para que sea un evento adverso tiene que cumplir específicamente 3 condiciones. Primero, que haya daño. Y cuando hablamos de daño no solamente nos referimos al daño físico, también nos estamos refiriendo al daño psicológico que se le pueda dar al paciente. Que sea no intencional. Y acá tenemos que tener mucho cuidado porque cuando hablamos de un daño intencional estamos hablando ya de un delito. Y que sea durante la atención en salud. ¿Por qué? Porque pueden presentarse eventos adversos relacionados a fallas administrativas. Y eso ya no son. Estos eventos adversos se pueden dividir en 2. En evento adverso prevenible, que es cuando tenemos un resultado no deseado, no intencional, que se habría podido evitar mediante el cumplimiento de los estándares, es decir, cuando hay una omisión de instrucciones. O hablamos de evento adverso no prevenible, cuando es un resultado no deseado, no intencional, que se presenta a pesar del cumplimiento de los estándares del cuidado asistencial. A pesar de lo que tenemos, las barreras no fueron suficientes. Cuando hablamos de eventos adversos, tenemos que incurrir a un ciclo y ese ciclo como tal habla que tiene como 5 partes esenciales. Un buen manejo del evento adverso incluye que contemos con un reporte cuyo instrumento será pues un formato estandarizado, una medición cuyo instrumento es el indicador, el monitoreo de estos eventos, cuyos instrumentos pueden ser los programas de vigilancia,
el análisis de los eventos adversos, cuyo instrumento es el Protocolo de Londres, entre otros, y la gestión que definitivamente se da con los planes de mejoramiento. Este paquete de evaluación de la frecuencia de eventos adversos nos muestra las actividades que pueden facilitar la vigilancia de la ocurrencia de eventos adversos. La idea de gestionar un evento adverso no es solamente hacer el análisis cuando se presenta, sino montar toda una estrategia alrededor de las actividades asistenciales para evitar que se vuelvan a presentar o evitar que se materialicen. Dentro de las actividades que nuestro paquete instruccional nos marca, nos dice que las rondas de seguridad son un gran elemento para monitorear que no se presenten. Estas rondas de seguridad se refieren a esas muy diferentes a las rondas de los procesos, se refiere a esos momentos cortos donde diferentes personas del equipo de la institución hacen rondas específicas ante actividades específicas con empleados específicos. ¿A qué me refiero? No solamente es que el coordinador del laboratorio pase e indague a sus bacteriólogos sobre cómo están haciendo el manejo de las diferentes actividades contenidas en el programa. Es, por ejemplo, que pase el coordinador de calidad e indague cortamente a cualquier empleado si tiene conocimiento de un evento adverso pronto, si ha identificado alguna acción que pueda llevar a materializar un evento. Son cosas muy puntuales y muy corticas. Paciente trazador es otra estrategia que se puede hacer de dos maneras. El paciente trazador se puede hacer tomando una historia clínica o un paciente como tal y ver cómo desde el inicio de su atención hasta su dada de alta fueron todos los acontecimientos. O un proceso trazador, que significa tomar todas las actividades en las que estuvo involucrado ese paciente y verificar en dónde debemos poner nuestros puntos de control. Y tenemos una herramienta para poder llevar a cabo estas dos actividades, que son las listas de chequeo, las cuales son las que me van a ayudar a documentar esos puntos de control y establecer medidas para que no se materialicen. En este paquete instruccional también nos habla de los diferentes métodos de análisis para hacer seguimiento a los eventos adversos e incidentes, porque acuérdense que tenemos que monitorear tanto los incidentes como los eventos adversos, porque un incidente no controlado puede terminar en evento adverso. Nos dicen que cualquiera de los métodos que nosotros escojamos deben ser claros para el equipo de trabajo. Es decir, muchas veces el método lo escoge el garante de calidad o el referente de seguridad del paciente, quienes ya han tenido una capacitación de pronto específica, muy técnica sobre los diferentes métodos y herramientas, pero debemos ser un poquito consecuentes que la gestión del evento adverso es multidisciplinaria y en equipo. Entonces debemos tomar una herramienta que sea fácil de aplicar por el equipo de trabajo, que integre las metodologías de gestión ya implementadas en nuestra organización. No se trata que manejemos un método para tratar unas cosas y otro para tratar otras. La utilidad de la eliminación del problema. Es decir, podemos escoger un método, pero al hacer el seguimiento nos damos cuenta que los eventos adversos no solo no se han controlado, sino han incrementado. Entonces debemos ir a mirar que ese método para analizar puede que esté fallando. Inevitablemente, dentro de esos métodos debemos escoger uno de análisis de causa raíz, porque tenemos que basarnos en los múltiples factores que pueden llevar a la ocurrencia de un error. También tenemos la herramienta del Protocolo de Londres, que es una metodología integral muy completa, que no solamente va al evento como tal, que es una de las diferencias con las metodologías de análisis de causa raíz, donde se estudia solamente el evento que pasó. El Protocolo de Londres es una metodología sistémica que está enfocada a todo el proceso de la atención en salud donde estuvo presente el evento adverso. Es decir, que con una correcta implementación de este protocolo podemos encontrar, además de las causas, las brechas en correcciones involucradas en todo el sistema del cuidado de la salud de esa institución.
Pero ¿y cómo arrancamos con el protocolo de Londres? Como antes les había dicho, todo empieza con la formulación de un reporte y un formato. ¿Para qué nos va a servir ese formato? Ahí inicia todo, es donde nosotros hacemos la descripción de nuestro evento, todo lo que tiene que ver con la situación en particular que ocasionó daño al paciente. En él vamos a concitar las acciones inmediatas al evento adverso. ¿Sí? Antes de empezar a desarrollar el protocolo de Londres, en este formato deben estar consignadas todas las partes, datos demográficos del paciente, todos los datos de la persona que recibió que ocasionó el incidente. Ahí debe estar consignado lo que hicimos inmediatamente a lo que se presentó el problema. Y así empezamos nuestro protocolo de Londres. Importante que tengamos claro, el protocolo de Londres no está asignado solamente al referente de seguridad del paciente. El ideal es que el protocolo de Londres se desarrolle durante el Comité de Seguridad del Paciente, donde está interdisciplinariamente presente muchos profesionales, independiente de que hayan estado o no durante la prestación del servicio de ese evento adverso. Eso nos ayuda a tener una mirada objetiva de la atención en la institución. La intención de este protocolo de Londres y lo que nos aporta ese formato inicial de reporte es obtener una información, la mayor información posible y que esté organizada cronológicamente según sucedieron los hechos. Finalmente, el protocolo de Londres nos va a ayudar a identificar acciones inseguras y a conocer los factores contributivos. ¿Qué debe tener ese reporte para que sea efectivo nuestra implementación del protocolo? Ese reporte de eventos adversos debe incluir tanto el análisis para incidentes como eventos adversos. Tiene que estar enfocado a que aprendamos todos los de la institución y se prevengan los nuevos eventos. La elaboración de ese formato nace desde el programa de seguridad del paciente. Tiene que incluir instrucciones de cómo se reporta ante la presencia de un evento adverso, cómo se debe reportar, en qué tiempos de oportunidad, quién debe reportar, a quién se le reporta. Tiene que ser un formato unificado que incluya la identificación del paciente, que incluya su historia clínica, datos que nos sirvan, su grupo etario, su sexo, sus indicaciones de base, también de dónde se origina el reporte, quién es el personal que lo reportó, cómo sucedieron los hechos, cronológicamente ubicar todo, desde cómo empezó la atención de la persona, cómo fueron los hechos que llevaron a la acción insegura, qué se hizo después de presentarse la acción insegura y finalmente debe estar la fecha donde se hace el análisis del protocolo de Londres, que es importante. El reporte ideal sería que se promueva el autorreporte voluntario, es decir, no punitivo, que sea anónimo, que también se reporten los incidentes y que los colaboradores lo perciban con un enfoque educativo, no punitivo, porque en el momento en que se levante un acto disciplinario contra el evento de reporte de una acción insegura, créanme que los empleados no van a volver a reportar. Ya tenemos nuestro programa de seguridad del paciente, ya fuimos a un comité, traemos un reporte cronológico con todos los actos que se presentaron en la prestación de ese servicio, de esa atención en salud insegura, y vamos a hacer nuestro protocolo de Londres. El protocolo de Londres es un proceso de investigación que tiene unas etapas o unos pasos consecuentes para analizar los eventos adversos. Él no solo identifica causas, sino, como ya les había dicho, hace un análisis sistémico de los procesos y adheridos a la atención en salud. ¿Desde dónde se parte? Desde la necesidad de identificar y la decisión de investigar los actos inseguros que se presentan en mi institución. Luego, se debe seleccionar un equipo investigador que debe ser multidisciplinario, en donde debe estar mínimamente la persona
a la que se le presentó el incidente o evento adverso, porque es quien va a dar la información, el referente de seguridad del paciente y en la medida de lo posible personas que no hayan tenido que ver con la atención o que sean un poco externas a ese proceso para lograr la objetividad del análisis. La obtención de la información, que pues ahí es donde juega el reporte. La cronología del incidente, empezamos por analizar eso. Luego identificamos esas acciones inseguras que no son más que las fallas activas del proceso. Y posteriormente identificamos los factores contributivos, es decir, lo que predispuso a que pasaran esas acciones inseguras. Y tenemos que cerrar con el planteamiento de unos planes de mejoramiento. Es esta nuestra versión en este momento según los paquetes instruccionales y como está establecido el modelo organizacional de causalidad de sucesos adversos, el protocolo de Londres. Tenemos que decir que esto no es un modelo o una herramienta específica asistencial. El modelo organizacional de causalidad de sucesos adversos nació en la industria como tal de aviación, ¿sí? Y lo hemos adherido a nuestra práctica asistencial. Primordialmente, él ubica unos elementos como son los factores contributivos, en donde vamos a analizar 7 características específicas de la organización que pueden intervenir para que se sucedan acciones inseguras, que son las llamadas fallas activas. Cuando esto se materializa, hay un factor contributivo y lleva una acción insegura que se materializa, suceden los errores. Dependiendo de estos errores que cometemos en nuestra labor asistencial, entran en contacto con las barreras que tenga la institución, las cuales pueden ser físicas, tecnológicas, administrativas, humanas o naturales. Y es acá en donde probamos si nuestra institución es contundente para mitigar esas actividades riesgosas en la prestación de salud. Cuando estas barreras no son suficientes y se traspasan, el error se materializa y es cuando se suceden los eventos adversos, que dependiendo si fueron con barreras efectivas, entonces sería no prevenible o prevenible dependiendo la clasificación o tipificación que le demos durante el análisis de nuestro protocolo de Londres. ¿Cómo? Entonces, lo primero es mirar cuáles fueron las omisiones conscientes que tuvo nuestro personal que llevaron a que se presentaran estos factores contributivos. Como yo les decía, se tienen en cuenta 7 factores. El factor 1 es el paciente. Ustedes van a decir, ¿cómo influye en paciente? Sí, muchas veces es un factor su personalidad. Hay personas que no colaboran cuando ustedes están haciendo los protocolos asistenciales, los antecedentes de ese paciente, el pronóstico del paciente. Muchas veces una enfermedad de mal pronóstico puede ayudar para que él evolucione mal y se presente un evento adverso sin que haya sido causal la atención propia de salud. El segundo factor contributivo es la tarea y la tecnología. Acá vamos a analizar todos los protocolos y procedimientos que tiene la institución, si son claros, si fueron socializados, si fueron entendidos, si tienen un seguimiento de adherencia, si están disponibles para su consulta, si los conoce todo el personal y el seguimiento de competencias, el individuo. Acá cuando hablamos de individuo, y es una equivocación que se comete al hacer este protocolo, no hablamos del paciente. Si ustedes lo vieron, ya lo tenemos arriba como el primer factor contributivo. Cuando hablamos de individuo, es el profesional que presta la atención en salud. Y del individuo tenemos que analizar su estado físico y mental, qué tan concentrado, qué tan adherido a su práctica está este individuo, que su carga laboral no es igual al rendimiento de un profesional que tiene su turno a las 7 de la mañana y viene de dormir bien, de desayunar bien, de descansar, a un paciente posturno, a un profesional posturno.
su carga laboral, las competencias, verificar si tuvo un adecuado entrenamiento, si tiene las competencias. Aquí juega mucho el reemplazo de turnos sin saber si las personas sí tienen el manejo o no de los protocolos que se manejan en esas suplencias temporales que se hacen en los cargos. El cuarto factor contributivo es el equipo de trabajo. Tiene que ver cómo es esa conexión que hay entre los profesionales que prestan el servicio de salud, si se comunican bien, si se entregan bien los turnos, si hay una supervisión, qué tal es el liderazgo, si cada persona es una isla aparte, si tienen diferentes maneras de trabajar o de llevar a cabo sus prácticas. Es importante la estandarización y el trabajo en equipo, que todos trabajemos de la misma manera. El ambiente tiene que ver específicamente si es adecuada la infraestructura, si todo lo físico cumple con lo reglamentario y además con un confort y una comodidad para el mismo paciente. En el ambiente también influye mucho ese ambiente, no solo físico, sino el ruido, visualmente. Visualmente si genera concentración, si genera distracciones. La organización y la gerencia. Este factor contributivo tiene que ver con esas decisiones que se toman administrativamente o desde gerencia, específicamente cuando hay una rotación de personal, cuando hay un reuso de dispositivos y no se cumplen las características específicas del manufacturador o proveedor. En la asignación de funciones muchas veces a personas por suplencias temporales o de urgencia, sin verificar si la persona sí tiene la competencia, pero viene como un mandato desde arriba que se ejecuta sin mirar si es efectivo o no. El contexto institucional tiene que ver con esa parte de aplicación de normas, con políticas de EPS. Acá juegan mucho las autorizaciones, el paciente recibió lo que necesitaba en el momento que era adecuado, los retrasos de atención debido a estos protocolos administrativos. Cuando ya determinamos, cuando ya tenemos determinados esas causas inseguras, esos factores contributivos, entramos a determinar cuál es el estado actual del paciente, qué medidas tenemos, en qué circunstancias se encuentra. En esa medida, miramos cómo fue ese daño que se le ocasionó y ahí es donde hacemos una tipificación de ese acto inseguro y lo clasificamos en un incidente, en un evento adverso prevenible o no prevenible. Posterior a esta tipificación, se deben establecer unos planes de mejoramiento que deben incluir, según la tipificación de ese paciente, tipo de acciones que se implementan, acciones correctivas o acciones preventivas. Se debe incluir en esos planes de mejoramiento quiénes son las personas responsables de implementarlos, ejecutarlos y también de hacerle seguimiento. Se deben establecer las fechas de implementación y de seguimiento de estos planes y especificar claramente cuáles son las actividades a implementar y las actividades a seguir. Entonces, a grosso modo, en el protocolo de Londres intervienen unas herramientas también de ejecución para que este análisis sea efectivo. Primero de ellos es las entrevistas de campo, las entrevistas a profesionales, a usuarios. La segunda es una revisión documental de registros, ahí es donde entra si hacemos ese paciente trazador, el proceso trazador. La verificación de la tecnología a partir de cómo estamos de insumos, cómo estuvo, si hubo dispositivos médicos relacionados, cómo es la verificación de ellos, sus planes de mantenimiento, de calibración, la verificación del personal, que como ya les dije yo, la verificación de esas competencias, entrenamiento y ejecuciones de actividades, lo que nos van a llevar a una investigación de eventos adversos e incidentes efectiva. Dentro de esos factores contribuyentes nos dimos cuenta pues que ahí está implícita pues estos elementos. Esto era lo que tenía que contarles como el protocolo de Londres. Respecto a los indicadores, entonces, como es importante hacer un seguimiento de cómo nos va la institución respecto a la gestión de esos eventos adversos, nosotros podemos implementar indicadores. Recordemos que los indicadores pueden ser de tres tipos:
de estructura que miden la calidad de los recursos, de proceso que nos interpretan cómo se entrega la atención y salud, de resultado que miden el grado en que la atención otorgada al paciente produjo un efecto deseado. Podríamos decir acá que para el seguimiento de eventos adversos solamente vamos a aplicar indicadores de resultado. Sí y no. Si estamos midiendo la efectividad de nuestros planes de mejoramiento, podemos hablar de resultados. Pero si estamos hablando de prevención para que no se presenten estos eventos adversos, podemos implementar unos indicadores de proceso para verificar cómo se está entregando la atención y prevenir de esta manera que se sucedan casos inseguros o atenciones no deseadas en nuestros pacientes. Acá les traigo algunos ejemplos de estos indicadores. Uno de ellos es para prevenir eventos adversos asociados a la inadecuada identificación de pacientes. En ellos vamos a mirar, por ejemplo, la proporción de pacientes identificados correctamente, proporción de fallas en esa identificación de pacientes, proporción de fallas en identificación de muestras de laboratorio. También tenemos un indicador como el de prevenir eventos adversos asociados al uso de sangre hemocomponente. Tenemos el tercer indicador de cómo mejorar la comunicación entre el personal que atiende al personal. Otro indicador para poder garantizar la funcionalidad del procedimiento de consentimiento informado, que es importante acá. Acá nos estamos dando cuenta que hay una manera de establecer nuestros indicadores y es que sí, como ustedes ya vieron en el módulo anterior, dependiendo mi institución y el servicio que yo estoy prestando, yo debo implementar unos paquetes instruccionales que son adecuados a mi actividad, ¿cierto? Entonces, si mi actividad es laboratorio clínico, mínimamente yo debo tener unos protocolos o paquetes instruccionales implementados. El uno de ellos sería para garantizar la funcionalidad del procedimiento de consentimiento informado. El de prevenir eventos asociados a la inadecuada identificación de pacientes. Si es un EPS, sería adecuado este, pero si es mi laboratorio clínico, yo debería aplicar el paquete instruccional de correcta identificación de pacientes y muestras de laboratorio. El de mejorar la comunicación entre el personal que atiende al paciente también es un paquete instruccional que puedo yo implementar en mi laboratorio. ¿Qué quiere decir? Dependiendo de los paquetes, yo implemento mi programa de seguridad del paciente, adhiero unos paquetes instruccionales que van netamente pegados a mis actividades asistenciales. De estos paquetes instruccionales yo desarrollo ese modelo pedagógico que ya ustedes conocen y de ahí tengo en cuenta esos indicadores sugeridos por el paquete, ¿sí? Los implemento y le hago seguimiento a estas actividades de mi institución. También debo tomar como base estos anteriores indicadores, yo los establezco desde mis prácticas y mis necesidades de monitoreo y seguimiento. Pero recuerden que tenemos una resolución 256 en este momento, donde uno de los indicadores de eventos adversos es el indicador sobre caídas. Y algunos preguntarán qué pasó con la resolución 1446, donde había un indicador específico sobre de eventos adversos, ¿sí? Que hablaba sobre los eventos adversos detectados y gestionados, sobre los eventos adversos presentados. En este momento la resolución 256 es la resolución vigente que derogó totalmente a la resolución 1446. Todos los indicadores que a mí me apliquen que están en la resolución 256 son de reporte obligatorio. Sin embargo, si yo para monitoreo de mi proceso o la necesidad de mis actividades asistenciales considero que en la resolución 1446 había alguna ficha técnica de algún indicador que yo quisiera implementar en mi institución, lo puedo hacer. Simplemente que estos ya no son de reporte obligatorio. Tengo que cumplir los de la resolución 256. Ahí digamos que tenemos un poquito de ese ciclo de los eventos adversos. Acá yo les hablaba que existen unos programas para monitorear los eventos adversos. Acá estamos hablando específicamente de tecnovigilancia, farmacovigilancia y reactivovigilancia.
También entra hemovigilancia, pero en este momento pues vamos a referirnos a estos tres en general. Partir que estos programas de monitoreo de eventos adversos deben estar ceñidos a un ciclo de gestión del riesgo para que estemos totalmente adheridos a nuestra resolución de habilitación 2003, cuyo eje fundamental es la gestión del riesgo. Es decir, que todo lo que nosotros hagamos referente a la gestión y al monitoreo de eventos adversos tiene que partir de hacer una detección de los riesgos posibles de mi institución, analizarlos, evaluar esas opciones que hay para que se puedan materializar o no para poder tomar medidas, tomar decisiones, establecer barreras de seguridad y así ejecutar acciones preventivas o correctivas en caso de que se hayan materializado y finalmente evaluar esos resultados con alguna de las herramientas anteriores que ya vimos. Todo esto es lo que se llama la cultura de la prevención. Si bien estamos hablando de cómo hacemos un reporte de un evento adverso, el seguimiento y el monitoreo, recuerden que debemos partir de que la resolución 2003 con nuestro programa de seguridad del paciente, con el establecimiento de esta política de seguridad del paciente, de estos programas de monitoreo de eventos adversos, finalmente lo único que nos están invitando es a que adoptemos una cultura de prevención en nuestros servicios. Estos programas de vigilancia están regulados normativamente por algunas resoluciones. En el caso del Programa Nacional de Tecnovigilancia, se encuentra reglamentado en nuestro país por la resolución 4816 de 2008. El programa de tecnovigilancia es el conjunto de herramientas para identificar, recolectar, gestionar y divulgar los incidentes o eventos adversos que presenten los dispositivos médicos durante su uso de nuestros equipos. El programa de farmacovigilancia es el conjunto de actividades que monitorea el uso de medicamentos en los pacientes y está reglamentado por la resolución 2004-0094-55 del año 2004. En el programa de farmacovigilancia hay una normatividad un poco más extensa que tiene que ver con todo lo que es la clasificación de reactivos de fármacos. Tiene que ver también con la reglamentación de los certificados CSA. Pero todo esto, digamos que se puede hablar con mayor profundidad en uno de nuestros otros cursos que tiene que ver con la implementación de los programas de vigilancia. Acá, a grosso modo, les voy a decir las generalidades de estos programas y su reglamentación. Esto es un abrebocas para que ustedes se animen a tomar este otro curso complementario. El programa de reactivovigilancia, el tercero del cual vamos a hablar hoy, es el programa que nos ayuda a identificar, cualificar esos efectos indeseados que son ocasionados por defectos en la calidad de los reactivos de diagnóstico in vitro. Está reglamentado por la resolución 2013-038-979 del 26 de diciembre del 2013. ¿Listo? ¿Qué tienen en común estos programas? Tecnovigilancia, farmacovigilancia, reactivovigilancia o el mismo hemovigilancia. Son programas que están enfocados a hacer un seguimiento a cualquiera de los dispositivos o a los fármacos o a los reactivos de diagnóstico in vitro post mercado. ¿Sí? Existe nuestro ente regulador que es el Instituto INVIMA, el cual tiene a su cargo hacer todo un análisis y estudio de que estos dispositivos, fármacos o reactivos que ingresan a nuestro país cumplan unas características técnicas, científicas, reglamentarias, para que sean confiables para el uso en nuestro país. Pero eso es una vigilancia pre-mercado, es decir, antes de entrar a nuestro mercado nacional. Cuando ya entran y son autorizados por INVIMA, entramos nosotros desde nuestro programa nacional, bien sea el Programa Nacional de Tecnofármaco Reactivo, a hacer esta vigilancia. Y esta vigilancia se hace
directamente ya por el programa institucional que establece cada uno de nuestros laboratorios o institución. A grosso modo, los programas, aunque algunos tienen unas cosas más específicas, pero los 3 o 4 programas coinciden en que primero que todo son vigilancia postmercado. Segundo, debe existir una inscripción a la red de cada uno de ellos, a la red de tecnovigilancia, a la red de fármaco. Luego de que hay una inscripción a esta red, también nos habla de cosas generales como que se debe designar un responsable de cada uno de estos programas. Este responsable es designado mediante el representante legal de la empresa, mediante una carta o un comunicado, es decir, mediante una información documentada de asignación de la responsabilidad como líder del programa asignado, como se llama. Es decir, que si debe haber un designado por el programa de fármaco, uno de tecnovigilancia y uno de farmacovigilancia, sí. Que si debe ser documentado mediante una asignación de funciones, también. ¿Cuáles son las funciones mínimas que deben cumplir los responsables de cada uno de los programas? Primero, tienen a su cargo el reporte y notificación de eventos adversos ante la entidad responsable. Segundo, tienen a su cargo, entre otras funciones, la debida capacitación al personal de su equipo de trabajo sobre el debido reporte, sobre el conocimiento del formato de la institución. Tiene a su cargo también las capacitaciones inherentes a cada uno de sus programas y tiene a su cargo también el liderazgo y la programación de los diferentes comités en generación de planes de mejoramiento y la generación de las actas de dichos comités. Esas son unas responsabilidades mínimas que deben estar incluidas en ese documento de asignación del comité respectivo. Luego de esto, entonces hasta acá ya llevamos 3 actividades. La primera de ellas, hay que conformar un comité del respectivo programa de vigilancia. En ese comité, en la conformación de ese comité se deben designar responsables, integrantes. Se debe realizar una ficha técnica de ese comité donde debe incluir el nombre y los cargos de las personas que lo componen, las fechas y horas en que se van a reunir, las actividades que se van a sentar a discutir y los debidos registros que deben salir de cada uno de esos comités. Luego de que se conforma el comité, se designa un responsable, el cual debe ser asignado mediante documento escrito. Luego de que se ha designado el responsable, se le entregan sus funciones. Posterior a ese responsable debe inscribirse a la Red Nacional de Farmacotecno o Reactivovigilancia, según la asignación que se le haya hecho. Y en esa inscripción en la Red Nacional también tiene unas funciones, como son las de estar pendiente de la revisión de alertas, estar pendiente de las actividades que programen las instituciones reguladoras en complemento al seguimiento de los eventos adversos o incidentes, debe estar pendiente de los registros sanitarios y su vigencia, entre otras cosas. También estos programas establecen que se debe registrar, analizar y gestionar todo efecto indeseado. Es decir, que todos los programas establecen que debe existir un formato institucional de reporte de eventos e incidentes adversos, que como ya les expliqué deben tener unas condiciones mínimas. Otra actividad general de cualquiera de estos 3 comités de vigilancia es que debe existir un documento institucional. Un documento institucional puede ser tipo manual, puede ser tipo instructivo, tipo política, pero mínimamente es un documento donde se deben incluir todas las actividades relacionadas al programa. Todo esto que yo les estoy diciendo, deben incluir la normatividad vigente con la que fue establecido ese comité, cómo es la estructura del comité, cuáles son los documentos asociados, las actividades relacionadas, los formatos de reporte,
los instructivos de cómo hacer esa investigación del evento adverso, la metodología que se aplica, el cronograma de capacitaciones que debe incluir ese comité, cómo son la asignación de funciones, la designación de responsables, y todo lo que sea referente al programa de seguridad del paciente, cuya alineación pues debe ser muy clara en este documento institucional. Otra actividad general es establecer los mecanismos de capacitación del personal. En ese documento anterior que les acabo de nombrar, debe estar primero el cronograma de capacitaciones mínimamente con las capacitaciones que me exige cada uno de los programas. Capacitaciones básicas. Si vamos a manejar el protocolo de Londres, lo básico es que el personal esté capacitado en esta herramienta. Si estamos hablando de eventos adversos, lo mínimo es que el personal conozca la tipificación o esa homologación de conceptos de los diferentes tipos de incidentes, error o eventos adversos que existen. ¿Qué otra capacitación puede ser básica? Bueno, si estamos hablando del programa de reactivo vigilancia, lo mínimo es que conozcamos el decreto 3770, que conozcamos esa resolución que implementa el programa. Todo lo que tenga normatividad pues debe ser una capacitación, ¿cierto? Si estamos hablando de reactivo vigilancia, pues debemos tener una capacitación donde conozcamos al menos cómo se clasifican los reactivos. Ese tipo de cosas pueden incluirse en los mecanismos de capacitación del personal. Otra actividad general de estos programas es incluir actividades de mejora, las cuales deben estar documentadas. Ya se los había dicho, de cada comité deben salir acciones de mejora que deben ser documentadas, que deben tener fechas, responsables, actividades de seguimiento. Es decir, que cuando nos lleguen a hacer la verificación de la correcta implementación de cada uno de estos programas, nos van a solicitar las actas de comité y de igual manera las actas o documentos donde se hayan registrado las acciones de mejora sugeridas y los planes de mejoramiento aplicados a esas actividades que fueron especificadas en el comité. Como última medida, también es importante que cada uno de estos comités, de estos programas de vigilancia, según el seguimiento que se esté haciendo a cualquiera de las actividades, ya sean si son dispositivos médicos desde tecnovigilancia, medicamentos desde farmacovigilancia o reactivos de diagnóstico in vitro desde el programa de reactivo vigilancia, es importante que tengamos claros los puntos críticos de control identificados en el ciclo de vida de cada uno de ellos. Me explico. El equipo tiene un ciclo de vida, es decir, todo nuestro programa de tecnovigilancia debe estar desarrollado de tal manera que cubra el ciclo de vida de ese equipo. El ciclo de vida del equipo habla desde ese momento donde lo estamos seleccionando, cómo lo mantenemos, ¿sí? Y hasta el punto donde lo desechamos, ¿sí? Entonces me explico. El ciclo de vida, por ejemplo, de un reactivo. Empezamos con la selección del reactivo. ¿Cómo es nuestra selección del proveedor? Posterior a ese, ¿cómo es el recibo de ese reactivo en nuestra institución? ¿Cómo mantenemos la cadena de frío, el almacenamiento? ¿Cómo es la semaforización de ese reactivo? ¿Cómo es la verificación antes del uso, el mantenimiento de los registros sanitarios? La verificación de vigencias, de caducidades del lote, el uso, ya cuando lo utilizamos, cómo es el manejo de ese reactivo para evitar problemas tanto en la utilización del personal, el manejo de la bioseguridad, el manejo de las condiciones sanitarias, el manejo también de el desecho de ese reactivo. Una vez lo hemos utilizado, cómo es la eliminación de ese reactivo. No solamente llegamos a decir que lo mandamos en la bolsa roja o lo metemos al guardián, sino que además de eso incluye como la selección de esa empresa encargada de la eliminación de esos desechos,
tenemos la obligación de llegar, tampoco termina la responsabilidad en que ya entregamos los desechos, sino que también verificar si eso estaba destinado a incineración, a eliminación, a desactivación química, de mantener inclusive el registro o el certificado de cenizas, es decir, hasta donde vemos que definitivamente el reactivo cumplió su ciclo final, desde la selección hasta la disposición final. Esos puntos críticos de control es lo que nos van a solicitar como el monitoreo de ese dispositivo médico, de ese fármaco o de ese reactivo. Entonces, aquí ya vimos varios. En reactivos, por lo menos, tenemos puntos de control como el almacenamiento, como la temperatura, como el manejo seguro de ellos, qué elementos de protección son necesarios, cómo se deben almacenar, si es comburente, si es reactivo, si es a temperatura ambiente, refrigerada. Todos esos son puntos críticos de control que vamos a identificar si tenemos en cuenta desde el inicio de entrada de ese reactivo, dispositivo, fármaco a nuestro laboratorio o institución hasta el momento que cumple su función. Cómo es que damos el tratamiento. Ese es el programa. Debe estar especificado de esa manera cualquiera de estos programas. Importante, una de las actividades que yo les nombraba eran esos puntos críticos o capacitaciones. Y cuando estamos hablando de reactivos, por ejemplo, hay una actividad que se llama cómo es la clasificación de reactivos de diagnóstico in vitro. Esto parte desde la reglamentación del decreto 3770 de 2004. Ahí ustedes van a encontrar cómo están clasificados los reactivos. ¿Por qué les traigo este ejemplo? Así como está este decreto 3770 para clasificar los reactivos, también encontramos otras normativas referentes a fármacos, a dispositivos. Y es que es importante porque en los programas de vigilancia existen dos actividades, una que es la vigilancia activa y la otra que es la vigilancia no activa. Cuando hablamos de vigilancia activa se refiere a todas esas indicaciones que hacemos para evitar daños indeseados. Entonces ahí entran las capacitaciones, las clasificaciones, las actividades de señalización, de clasificación. Por ejemplo, si tomamos en nuestro programa de reactivo vigilancia, una de las actividades en nuestro cronograma de actividades será clasificar esos reactivos y aquí nos especifican que existen tres grupos que están determinados según el riesgo de cada reactivo. Riesgo bajo, riesgo moderado y riesgo alto. Normalmente nuestros reactivos de laboratorio clínico se encuentran en el riesgo moderado 2 y los más usuales del banco de sangre son en el riesgo 3. ¿Para qué nos sirve esta clasificación de reactivos? Normalmente en el programa de farmacovigilancia se debe hacer una matriz de seguimiento a reactivos donde se tiene en cuenta las características de almacenamiento de ellos, los posibles riesgos que tiene cada reactivo, las acciones que se deben tomar en caso de contacto inadecuado con el reactivo. Ahí nos dicen con qué se puede mezclar, con qué no se puede mezclar, cómo se puede eliminar. Y esta es una de las actividades de vigilancia activa del programa de farmacovigilancia. En esa medida también existe una normativa para el de tecnovigilancia, donde también hacemos una matriz de tecnovigilancia, que entonces ya estaría desincluido el tipo de dispositivo médico, el área a la que pertenece, el número serial de ese equipo, el certificado de INVIMA de ese equipo, el contacto de la casa comercial en caso de algún evento con el equipo, la periodicidad de los correctivos, de la calibración, también incluye el estado del equipo, si es nuevo, si es por comodato, también incluye los riesgos que se han establecido desde casa matriz
¿sí? Los riesgos que establecemos nosotros desde la institución, la señalización que le tenemos al equipo, entre otras cosas. Esas son actividades de vigilancia de estos programas. Bueno, hasta acá era como todo lo que teníamos para decirles de los eventos adversos. Es importante que se vayan con estos conceptos, la homologación de los conceptos, que se tenga claro la diferencia entre incidente, evento adverso, los tipos de eventos adversos, los programas de vigilancia y las actividades que están inherentes a cada uno de ellos, los indicadores que deben ser establecidos y cómo el protocolo de Londres es una herramienta definitivamente amiga del laboratorio clínico o de la institución para hacer un correcto manejo de los eventos adversos, no solamente en una forma correctiva, sino para poder establecer puntos de control en nuestras diferentes actividades en la prestación del servicio, todos enfocados a generar mejores atenciones, atención segura en salud para asegurar la seguridad del paciente. Muchas gracias y esperamos que pues desarrollen las actividades relacionadas. Recuerden, estamos prestos a sus inquietudes. Hasta una próxima oportunidad.